En este tutorial te voy a enseñar cómo hacer un girasol súper lindo, súper fácil y con filas dobles de pétalos. Esto se ve realmente bonito en pantalla, no se alcanza a apreciar lo lindo que se ve el girasol con filas dobles de pétalos. Y realmente es más fácil de tejer de lo que aparenta. Para este proyecto vamos a necesitar estambre color café, color amarillo y color verde. Un palito de madera o de brocheta de unos 25 centímetros aproximadamente, relleno, silicón y yo voy a estar utilizando un gancho de 3 milímetros junto con estambre de 3 milímetros. Así que prepara tus materiales porque vamos a comenzar. Si no me conoces me presento, yo soy Romy, bienvenida a Catartist. Con estambre café vamos a comenzar haciendo un anillo mágico. Para esto vamos a pasarlo entre nuestros dos deditos haciendo una cruz. Pasamos nuestro gancho por abajo y después por arriba. Giramos, tomamos hilo y pasamos por la hebra que acabamos de hacer. Ahora nos quedó una forma de anillo y vamos a pasar el gancho por el centro. Tomamos hilo, sacamos y nos quedan dos hebras. Vamos a volver a tomar hilo y pasamos por las dos. Así nos va quedando nuestro anillo y tenemos que hacer 7 puntos bajos más. Ya hicimos el primero. Para hacer el segundo vamos a pasar nuestro gancho por el centro del anillo. Tomamos hilo y sacamos. Volvemos a tomar hilo y pasamos por las dos hebras. Ya tenemos el segundo punto bajo y tenemos que hacer 6 más para completar los 8. Ya que terminamos, vamos a tomar la hebra que nos quedó solita, jalamos para juntar ambas puntas y en el primer punto que hicimos vamos a pasar nuestro gancho, tomamos hilo y sacamos. Y para cerrar el anillo vamos a pasar la primera hebra por la segunda. Apretamos y de esta forma cerramos nuestra primera vuelta. Para la segunda vuelta vamos a tomar hilo, hacemos una cadenita para levantar la vuelta y en el primer punto hacemos otro punto bajo, lo marcamos para que no se nos pierda y en este mismo punto hacemos otro punto bajo para hacer un aumento. En el punto que sigue repetimos un aumento, hacemos 2 puntos en un solo punto. Y así vamos a repetir toda la vuelta para pasar de 8 puntos a 16. Ya que terminamos, quitamos nuestro marcador. Pasamos nuestro gancho por el primer punto, tomamos hilo y sacamos. Y repetimos el punto deslizado pasando la primera cadenita por la segunda. Apretamos y ya tenemos nuestra segunda vuelta. Ahora vamos a tomar la hebra que nos quedó solita y jalamos para cerrar el anillo. Repetimos la cadenita para levantar la vuelta. Hacemos un punto bajo y marcamos. Y ahora vamos a hacer un punto bajo y un aumento, repitiendo 8 veces para tener 24 puntos. Y seguimos con 2 puntos y un aumento, repitiendo 8 veces para tener 32 puntos.
Continuamos con 3 puntos bajos y un aumento, repitiendo 8 veces para tener 40 puntos. Y terminamos con 4 puntos y un aumento, repitiendo 8 veces para tener 48 puntos. Y así nos queda el centro de nuestro girasol. Tenemos que hacer 2 piezas iguales. Y antes de terminar y cerrar la segunda pieza, vamos a hacer una cadenita y pasamos nuestro gancho como si fuéramos a tejer normal. Pero vamos a pasarlo también por uno de los puntos de nuestra otra pieza. Y aquí vamos a hacer el punto bajo normal uniendo ambas piezas. Repetimos en el punto que sigue, pasamos por el punto bajo de ambas piezas y hacemos el punto bajo para unirlas. Y así vamos a completar toda la vuelta hasta tener 48 puntos. Ya que nos falta poco para cerrar la pieza completamente, vamos a rellenarla. Y terminamos de cerrar. Ya que tengamos nada más 2 o 3 puntos bajos antes de terminar de cerrar todo, vamos a hacer los puntos bajos solamente por uno de los lados de las piezas para dejar el otro libre y que quede un huequito. Cortamos y cerramos, y por atrás nos va a quedar este huequito libre. Por aquí vamos a poner el tallo de nuestro girasol. Con ayuda de una aguja para estambre vamos a esconder el sobrante que nos quedó de color café. Ahora vamos a pasar nuestro gancho por el centro de alguno de los puntos bajos para tomar solamente la hebra de atrás. Tomamos nuestro estambre amarillo lo pasamos por nuestro gancho para colocarlo en el color café y de aquí vamos a hacer 3 cadenas. Tomamos hilo 2 veces, lo pasamos por la hebra por la que estamos trabajando, tomamos hilo y regresamos. De esta forma nos quedan 4 hebras y de aquí vamos a tomar hilo, pasamos por las primeras 2, por las que siguen y por las últimas 2 para hacer un punto alto doble. En el punto que sigue, igual por la hebra de atrás, vamos a hacer otro punto alto doble. De aquí hacemos una cadenita
Pasamos nuestro gancho por las últimas 2 hebras de nuestro punto alto doble. Tomamos hilo, sacamos y hacemos un punto deslizado. De esta forma se nos hace un piquito y hacemos 2 puntos altos dobles. Hacemos 3 cadenas y en el último punto hacemos un punto deslizado para cerrar la vuelta y tener nuestro primer pétalo. Vamos a repetir esto por todo alrededor hasta terminar todos los pétalos. Hacemos 3 cadenas, 2 puntos altos dobles, cadena, pasamos por las últimas 2 hebras del segundo punto alto doble, hacemos un punto deslizado, de nuevo 2 puntos altos dobles, tres cadenas y cerramos con un punto deslizado. Y así tenemos el segundo pétalo. Y así vamos a repetir hasta completar toda la vuelta. Ya que terminamos toda la vuelta, el girasol se va a ir viendo así. Pero todavía no terminamos. Para hacer los pétalos que nos faltan, vamos a continuar trabajando por las hebras que nos quedaron al frente. Hacemos un punto deslizado en el primer punto del frente para cambiarnos de fila. Y de aquí vamos a hacer... Y de aquí hacemos 2 cadenas. Vamos a tomar hilo una sola vez. Y en el mismo punto sacamos hilo y nos quedan 3 hebras. Tomamos hilo y pasamos por las 2 primeras. Tomamos hilo y pasamos por las otras 2 y así hacemos un punto alto. En el punto que sigue repetimos otro punto alto. Hacemos una cadenita. En las últimas 2 hebras del punto alto vamos a pasar nuestro gancho, tomamos hilo, sacamos y hacemos un punto deslizado para formar el piquito del pétalo. Y en el siguiente punto hacemos un punto alto. Hacemos 2 cadenas y en el mismo punto cerramos con un punto deslizado y así hacemos el pétalo pequeñito. Continuamos con 2 cadenas. Un punto alto, hacemos otro punto alto, cadenita, hacemos el punto deslizado para el piquito y terminamos con otro punto alto, 2 cadenas y punto deslizado. Como son más pequeños los pétalos, se van a ir entrelazando en las uniones de los otros pétalos y así vamos a continuar hasta terminar toda la vuelta.
Cortamos y cerramos. Con ayuda de una aguja para estambre escondemos el sobrante de hilo amarillo. Y así nos debe de quedar nuestro girasol. Me encanta ver cómo se ven los pétalos dobles. Y ahora nada más nos falta el tallo. Con un palito de madera o de brocheta como de estos, de aproximadamente 25 centímetros, vamos a colocarle un poquito de silicón. Pegamos el extremo de nuestro estambre color verde y comenzamos a enrollar. En la punta colocamos más silicón. Y ahora sí, por la parte de atrás de nuestra flor, por el huequito que dejamos libre, vamos a pegar el tallo. Y listo, hemos terminado nuestro girasol. En serio me encanta ver cómo se ven las filas dobles de pétalos, se ve súper bonito. Y la verdad, en persona se ve muchísimo más bonito que en video, así nos alcanza a apreciar lo bonito que se ven estos pétalos. Así que déjame en los comentarios si te gustó este tutorial, si quisieras también aprender a hacer un girasol miniatura. Y te invito a que le des like a este video, te suscribas a mi canal y le des click a la campanita de notificaciones para que YouTube te avise cada que suba un nuevo video. En la cajita de información de este video te dejo el link a mi tienda de Etsy en donde puedes encontrar más patrones y cositas que pueden gustarte, y te dejo también mi Ko-fi, ahí puedes hacer una donación para acceder a todos los patrones que tenemos allí. Te dejo mis redes sociales, me encuentras en Instagram, en TikTok y en Facebook, y también el link a nuestro curso para principiantes que abrirá cupos próximamente. Nos vemos en el siguiente video, bye.